Éminence, Excellence, Excelencias, bien chers amis, queridos amigos, je remercie Dieu me gustaría agradecer pour a l'honneur Dios el honor et le privilège y de el être avec vous ce privilegio soir que me ha dado por estar aquí con todos ustedes esta tarde pour vous parler de la famille para hablarles de la familia à l'idéologie du ante genre. la ideología del género. Le cardinal Carlos Caffarra, El cardenal Carlo Caffarra, archevêque émérite de Bologne, arzobispo emérito de Bolonia, premier président de l'Institut d'études Jean el primer Baudelaire presidente del sur le Pontificio mariage Instituto et la Juan Pablo famille, II para estudios sobre el patrimonio a de la déclaré familia, ceci au cours de dijo notre esto mismo durante qui la date entrevista déjà du 16 février concedida el 16 de 2008. febrero de 2008. Lorsque j'ai Dijo été lo nommé siguiente: par le cuando fui Saint-Père nombrado por el Santo Padre, de primer l'Institut presidente del d'études sur le Instituto mariage et la Pontificio famille, Instituto Juan Pablo II para estudios j'ai sobre el patrimonio de la reçu une familia, lettre des recibí services una de carta Fatima del Servicio de Fátima que l'on peut retrouver que se dans puede les encontrar archives de en l'Institut. los archivos de dicho instituto. Celle-ci me disait sans En ella me ambiguïté decía sin ambigüedad lo la siguiente: bataille finale la batalla final entre le Seigneur entre el et Señor le règne de y el Satan reino de Satán concernera le pasará mariage por el et la matrimonio famille. y la familia. Toutefois, Sin embargo, añadía, n'ayez aucune crainte, no tengáis miedo, car tous ceux qui agissent porque en todos faveur de la aquellos que sainteté du actúan en mariage et favor de de la la famille santidad del matrimonio y de la familia rencontreront toujours des siempre oppositions. encontrarán oposición. On les combattra Y contra todos combatiremos con todos los parce que medios ce sont posibles, Dieu et porque décisif. lo que está en juego es decisivo. Toutefois, No notre obstante, Dame a déjà Nuestra écrasé Señora la ya ha tête de Satan. aplastado la cabeza de Satán. De son côté, Por su parte, à la suite de son voyage tras su apostolique viaje à Fatima, apostólico realizado a Fátima, le pape Benoît XVI, el Papa Benedicto XVI, en una entrevista du 11 mai 2010, del 11 de mayo de 2010, a affirmé no tuvo miedo de afirmar que nous avons toujours su cela, Siempre hemos sabido même esto, si de nos jours, aunque cela actualmente se manifieste esto se sous manifieste nos yeux ante d'une manière nuestros ojos de una terrifiante. manera terrífica. Les plus grandes persécutions contre l'Église Las mayores persecuciones que se han ne realizado proviennent contra pas la de ses Iglesia ennemis du no dehors, proceden de sus enemigos exteriores, mais des péchés qui sont commis sino dans de los l'Église pecados cometidos dentro pour de la lesquels Iglesia. celle-ci Por eso la Iglesia a tiene urgemment una besoin necesidad de faire urgente pénitence de pour aller se realizar purifier. penitencia para purificarse. Évidemment, ces péchés sont commis Obviamente estos dans pecados se l'Église, cometen dentro de sont la Iglesia le silence, y son el la silencio, compromission el compromiso et donc o la lâcheté aceptación y d'un por certain nombre tanto de clercs qui craignent de témoigner en faveur de la vérité la sur le desidia mariage de et la aquellos que no luchan contra estas teorías de género. famille. Les familles chrétiennes Las subissent familias cristianas quotidiennement sufren todos los ataques días dans le ataques monde entier. en todo el mundo. Comme nous allons le voir, Como vamos a ver, l'idéologie du genre la ideología est del soutenue, género promue la et pratiquée apoyan, promueven y l'Organisation mondiale practican de la la Organización Santé, Mundial de la Salud, qui dépend que des depende Nations Unies de la Organización de las et Naciones par de Unidas nombreuses institutions y d'éducation numerosas et de instituciones santé educativas y qui ont leur sanitarias siège que tienen su dans sede les États occidentaux, en los estados occidentales, Amérique du Nord, en Norteamérica, Europe occidentale, Europa Occidental, Australie Australia et Nouvelle-Zélande. y Nueva Zelanda. Tout pays qui refuse d'adhérer à Todos los cette países idéologie que rechazan adherirse a esta est ideología généralement sanctionné. generalmente son sancionados. Par exemple, Por ejemplo, les États me estoy faibles et refiriendo a los pauvres estados débiles son y pobres pénalisés que son au penalizados niveau des aides de développement.
en la recepción de las ayudas al Celles-ci desarrollo, sont donc ya que conditionnées estas ayudas al desarrollo están condicionadas a la aceptación por parte de estos países de esta ideología de género. Cette véritable colonisation Esta touche auténtica colonización l'ensemble de afecta certains a des continents todo el africains, continente africano, en particulier especialmente l'Afrique dit subsaharienne, África llamada mais subsahariana aussi l'Asie y et también l'Amérique Asia latine. y América Latina. Le pape François, El Papa lors Francisco, de son voyage apostolique à Manila, durante su viaje apostólico a Manila, n'a pas hésité à dénoncer no dudó avec en vigueur denunciar con fuerza y vigor une colonisation lo que idéologique llamaba una colonización familia. ideológica contra la familia, qui cherche à que détruire trata de destruirla, en s'introduisant et introduciéndose en se diffusant dans y les sociétés, difundiéndose les cultures en des las pays sociedades y en las voie de culturas de développement. los países que están en vías de desarrollo. Au numéro 56 En el número 56 de son de su exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, il critique fortement critica l'idéologie con mortifère contundencia du genre, la ideología mortífera del género, qui nie la différence et que la niega la réciprocité diferencia y la naturelle reciprocidad natural entre un homme entre et un hombre y femme. una mujer. Elle laisse envisager Deja une société entrever sans una différence de sociedad sexe sin diferencia de sexo et sape la base y socava anthropologique la de base la antropológica de la familia. famille. Cette idéologie induit Esta ideología des projets provoca éducatifs la existencia de proyectos y des educativos orientaciones y orientaciones legislativas qui encouragent que une fomentan identité la personnelle creación de una identidad et une personal identité affective y una identidad radicalement afectiva coupée de la diversité biologique entre cortadas masculin et féminin. radicalmente de la diversidad biológica que existe entre el masculino y el femenino. Le cardinal Arinze, El cardenal Francis Arinze en commentant ces paroles du pape comentaba François, estas palabras del Papa Francisco a dit que les y dijo lo médias siguiente: ont los pris medios de l'habitude comunicación de tienen la costumbre défigurer, de desfigurar, de séculariser secularizar et même de e commercialiser incluso le mariage et comercializar la famille. el matrimonio y la familia. Cela est très évident Esto resulta dans muy les evidente programmes en empreints aquellos programas que d'érotisme et de están llenos de pornographie, erotismo y pornografía, qui s'adresse aussi aux enfants. que además están destinados también a los niños. Dans de nombreux pays occidentaux, En muchos países occidentales, depuis le jardin d'enfants, desde la educación les enfants infantil, sont rééduqués los niños reciben una C'est-à-dire reeducación, qu'on es decir, manipule se les manipula et polluent y leur se conscience contamina su avec conciencia l'idéologie con du la genre. ideología del género. Dans certains pays, En algunos países, les familles n'ont pas de choix. las familias ni siquiera tienen la opción de elegir. Ainsi, en 2006, Por ejemplo, en 2006, en Alemania, en Allemagne, on a voulu obliger une se famille quiso chrétienne obligar a una protestante familia cristiana de 8 enfants protestante con 8 a hijos participer à des expériences a choquantes participar en au titre de experimentos l'éducation bastante sexuelle. chocantes bajo Les la parents égida de la educación sexual. décidèrent de ne plus Sus envoyer padres leurs enfants dans decidieron les classes no mandar a sus hijos al colegio, a et ils esas furent clases, condamnés à une peine y de fueron prison. condenados a una pena de cárcel. Moi-même, Yo mismo, dans le livre Dieu en ou mi rien, libro titulado Dios o nada, j'ai dénoncé avec vigueur he denunciado con contundencia la teoría del género comme une attaque frontale como un ataque frontal contra la familia et sa volonté y de su la voluntad détruire, de destruirla, en insistant sur son insistiendo aspect en su particulièrement aspecto délétère, especialmente pour les pays deletéreo para africains los países africanos qui sont soumis que están à un nouveau sometidos colonialisme a un nuevo colonialismo parte des por pays parte de los occidentaux, países occidentales ou directement o ou directamente encore par les biais o des bien organisations a través de internationales organizaciones que ces internacionales États dominent que están sans totalmente partage dominadas por estos et aussi países sans vergogne. sin vergüenza ninguna. Quelle est la genèse ¿Cuál de es la l'idéologie génesis du genre? de la ideología del género? Le genre, El género, gender en anglais, lo que se dice gender en est inglés, né dans le milieu des sciences tiene su humaines origen en el campo de las ciencias de humanas, de las inspiración humanidades, de inspiración freudiana.
Fue un término acuñado en 1955 en Estados Unidos. avec John Money, John Money, psychiatre à Harvard, psiquiatra de Harvard, confronté à des cas se enfrentaba a d'hermaphroditisme, casos de hermafrodismo introduisit le concept e introdujo el de gender concepto de función de género, gender role, role qu'il en définit inglés, ainsi. que definió de la manera siguiente. Ce sont toutes les choses Género son todas las cosas personne que dit ou fait dice o hace pour una se persona révéler para détenteur mostrarse como d'un statut poseedor d'homme ou de de un femme. estado, de un estatus de hombre o de mujer. ainsi. Cette nouvelle Si nos notion atenemos du a esta rôle definición, social esta nueva noción source de de función l'identité social sexuelle, como fuente de la identidad contenait en sexual, germe contenía projet el idéologique germen de du todo genre proyecto tel ideológico qu'il del va se género, développer como dans les hemos visto décennies que qui vont se suivre. desplegó o que se desarrolló en las siguientes décadas. 35 ans plus tard, 35 años dans después, les années 1990, ya en los años 90 del pasado siglo, Judith Butler, Judith Butler, qui demeure le chef de file de la révolution líder de du la genre, revolución del género, déclare que les mots declara sexe que las palabras et sexo y género ne sont pas des substantifs, no son sustantivos, mais des verbes. sino verbos. Cela signifie Esto quiere decir que l'individu que homme ou un femme, individuo, hombre o mujer, devient ce qu'il ou ce qu'elle se choisit convierte de en dire ou de aquello faire. que decide decir y hacer. Elle affirme donc Por tanto, Judith Butler Que afirma être que homme ou femme ser hombre o mujer n'est pas quelque chose no que es l'on est, lo que somos, mais quelque chose que l'on fait. sino lo que hacemos. Quelles sont maintenant les raisons spirituelles d'une bataille? A continuación voy a hablar de los motivos espirituales de una batalla. La théorie aberrante La teoría aberrante et délirante y du delirante del género genre qui est présentée que se presenta, et qui est le comble, y esto ya es el como colmo, científica, una teoría que se presenta como científica, relève en réalité en realidad de la consiste en una supercherie superchería pseudo-scientifique. pseudocientífica, perdón. Elle plonge ses racines Tiene sus dans un raíces humus en un humus o que un l'on mantillo, peut un terreno que se puede calificar de particulièrement especialmente turbio à propos duquel y a propósito del cual je n'hésite pas à dire no dudo en decir que j'y vois là que veo que la main tiene du diable dentro lui-même. la mano del propio diablo. De quoi s'agit-il exactement? ¿Pero de qué en se fait? trata? Quel est le fondement ¿Cuál de es el cette fundamento de esta ideología idéologie? Et comment pouvons-nous la combattre? y cómo podemos combatirla? Nous savons par la Sainte Bible Sabemos por la Que Santa Satán Biblia que Satán et homicide es dès homicida l'origine. desde su origen. Pourquoi homicide? ¿Pero por qué decimos que es homicida? Qui le diable ¿A veut-il quién quiere tuer matar el diablo avec un acharnement con un tesón y un empeño qui ne s'achèvera que solamente terminará con la batalla final évoquée que par se menciona en el l'Apocalypse? Apocalipsis? Satan Satanás veut tuer. quiere matar, Il veut anéantir quiere destruir Dieu en nous, el Dios que tenemos dentro, c'est-à-dire es decir, la persona humana créée que ha à sido l'image. creada a imagen de Dios. Il veut faire de nous Quiere que todos seamos des individuos individus et que disent des zombies zombies, sans âme sin alma, et dotés d'un corps devenu dotados de un une cuerpo espèce de machinerie que se ha convertido en soumise una especie de aux manipulations maquinaria génétiques sometida a las manipulaciones transhumanismo. genéticas y al transhumanismo. Oui, ce que Sí, veut eso es l'adversaire, lo que quiere el adversario. il veut nous soumettre à lui, Quiere someternos le prince de ce a monde, él, pour mieux el nous príncipe de este manipuler mundo, para manipularnos rompre le cordon mejor ombilical y para romper el qui nous cordón relie à umbilical que nos dans un une a premier Dios. temps. Eso en primer momento. Puis dans un deuxième temps, Y después, en un segundo avec momento, l'illusion nos quiere vrai manipular miroir con aux la alouettes, ilusión, como si tuviéramos una fascinación que nous infundada, sommes qu'un ensemble de cellules para decirnos que solamente somos un conjunto de survivre células destinadas a sobrevivir grâce à une technologie gracias a una tecnología plus ou moins sophistiquée. que cada vez es más sofisticada. Nous affranchir Y de notre así condition humaine liberarnos de nuestra condición humana pour faire de nous nos propres dieux. para hacer de nosotros nuestros propios dioses.
La pseudo-libération de La l'homme pseudo-liberación del hombre s'inscrit dans se l'histoire inscribe en la historia des 3 derniers de los 3 siècles. últimos siglos L'idéologie du genre n'en y en este étant sentido la que ideología le del dernier género avatar es lamentable. el último avatar lamentable. Je m'explique. Y me voy a explicar. L'affranchissement Se ha de Dieu Père producido la s'est liberación produit del Dios il y a Padre, déjà longtemps. se produjo ya hace bastante Lorsque tiempo, les démocraties cuando las occidentales democracias se occidentales sont formées dans se un formaron en un contexte contexto deísta. les maîtres à Los penser grandes du pensadores de rationalisme, racionalismo, de Voltaire à desde Diderot, Voltaire a Diderot, en passant par pasando d'Alembert, por D'Alembert, vont susciter la fameuse révolution dieron lugar a française, la famosa Revolución Francesa, qui sera elle-même présentée que la corriente laica par le Coran laïque comme presentó la como la genèse de génesis de la liberación del par hombre rapport à Dieu des chrétiens. con respecto al Dios de Et los donc, cristianos par rapport à l'Église y con y a su respecto también, magistère, por tanto, a la Iglesia y a su magisterio, qualifiés d'oppressifs. que fueron calificados todos de opresivos. Or, pour les rationalistes, Por tanto, para los racionalistas, Dieu est l'architecte suprême Dios es el de arquitecto l'univers, supremo del universo qui se désintéresse totalement que de ses se créatures. desinteresa totalmente de sus criaturas. Le déisme des encyclopédistes El deísmo de los enciclopedistas, ont donc tué la paternité por en Dieu. tanto, ha matado la paternidad en Dios. Jean-Jacques Rousseau dit Jean-Jacques Rousseau que la paternité est un dijo privilège que la social. paternidad es un privilegio social. C'est ce que j'appelle Es lo que yo trancher llamo le cordon cortar ombilical. el cordón umbilical. Et cette étape décisive Y esta etapa decisiva va engendrer va a dar d'autres lugar a otras etapas qui progressivement vont faire de la que personne un paulatinamente individu. van a convertir a la persona en un zombie. individuo y a continuación en un zombie. De fait, si Dieu n'est plus De père, hecho, si Dios ya no es el padre, les citoyens cessent d'être fils. el ciudadano deja de ser el hijo. Il cesse donc d'être Y une por tanto personne también deja de ser una persona qui reçoit tout de son que père. recibe todo de su padre. Il devient un individu Se convierte así en un individuo laissé à lui-même abandonado a sí mismo pour l'organisation du monde para la organización et del sa mundo, propre destinée. abandonado a la organización del mundo y a su propio destino. Ne recevant plus son identité Como ya no recibe su identidad, de celui qui l'a créé à son image et à sa ya no la ressemblance, recibe de aquel a cuya imagen y semejanza ha sido creado, il doit la construction la la persona construire lui-même. tiene que construirla ella misma, tiene que construir su identidad basándose en su única razón. Comme le disait le saint pape Jean-Paul II et Benoît Como XVI, dijeron los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, les deux ailes las dos alas qui nous permettent de que nous nos élever permiten elevarnos vers la contemplation de hacia la la vérité contemplación de la verdad sont la foi son et la raison. la fe y la razón. En coupant l'aile de la foi, Si cortamos el ala de la l'homme fe, s'est déséquilibré. el hombre se desequilibra. Il faudra effectivement 3 siècles Y de hecho, pour qu'il han hecho s'écrase falta 3 siglos sur la para terre que el ferme hombre de se ses fausses choque convictions, contra la tierra firme de sus falsas convicciones, pour qu'il soit piétiné et para écrasé que sea pisoteado, comme un vulgaire aplastado insecte, como un vulgar insecto, tout d'abord primero dans les camps de concentration en los nazis, campos de concentración nazis, dans les goulags communistes, en los gulags comunistas puis d'une manière y después de una aseptisée manera más aséptica dans la boue de l'idéologie en du el genre. fango de la ideología del género. Aujourd'hui, Actualmente, avec l'idéologie du genre, con la ideología del género, l'homme est si méprisé el hombre está abandonado, denostado, qu'on le détruit, se le destruye, on détruit ses valeurs, se destruyen sus valores, sa sexualité, su sexualidad en le mettant pire qu'un animal. y es poco menos que un animal. Libéré
livré à sa seule raison, El hombre está abandonado a su única razón l'homme perd donc y por tanto pierde poco a poco todo contacto con la fuente, la paternité de la Dieu, paternidad de Dios, qui éclaire sa conscience. que es la que ilumina su conciencia. Certes, Es cierto que las declaraciones de los derechos humanos, los preámbulos de las constituciones y las primeras cartas de la Sociedad de Naciones y de las Naciones Unidas, redactadas en los siglos XIX y XX, son aún en gran medida el reflejo de las normas de derecho natural. Pero el derecho positivo, que actualmente reina sin ningún compromiso, sin ambajes, se aleja poco a poco y obliga a los legisladores a callarse en el mejor de los casos o a renunciar a sus opiniones incluso en el peor de los casos. Veamos un ejemplo, el más grave y el más significativo. Los estados occidentales, al igual que las instancias internacionales que ellos mismos controlan, como por ejemplo la Unión Europea, son incapaces de definir de forma clara qué es un embrión humano y afirman aquello que toda conciencia humana ya sabe, al igual que lo sabe la ciencia, y que constituye una norma esencial y fundamental del derecho natural. Es decir, que desde el momento de su concepción, el embrión humano es un ser humano que consecuentemente tiene un derecho imprescriptible y absoluto a la vida. Entonces, para evitar contradecir el pseudo derecho al aborto y atraer para sí la ira de la casta mediático-política dominante, los legisladores eligen la opción de andarse por las ramas, si me permiten utilizar esta expresión un poco trivial, o bien se callan completamente y, como si fueran un Poncio Pilatos contemporáneo, rechazan pronunciarse, como ya digo que lo hace la Unión Europea, que deja que cada uno de sus Estados miembros se encargue de regular esta cuestión. Así que se esfuerza por encontrar una expresión susceptible de no atraer la ira de nadie, de no enfadar a nadie. Y es entonces cuando aparece esta definición que cuanto menos es enrevesada. Esta definición que la Comisión Consultiva Nacional de Ética francesa se inventó en el año 1984. Y cito: el embrión es una persona humana potencial. Fin de cita. Hay que entender el término potencial, obviamente, como sinónimo de en proyecto y, por tanto, que aún no existe. Esto es una constatación de que la muerte de la ontología ha pasado por esto. Y por tanto, como resultado del divorcio que se ha producido entre el individuo y la persona, Occidente, y tras Occidente el resto del mundo, favorecido sobre todo por la colonización y después la dominación económico-financiera de los países en vías de desarrollo, el mundo entero, como digo, se ha hundido en el individualismo y las ideologías.
l'histoire nous montre amplement La historia nos muestra ampliamente que le déisme que el deísmo a déclenché un processus ha desencadenado un proceso qui a conduit la civilisation que ha occidentale conducido a la civilización occidental, es decir, la civilización judeocristiana, de la mort de Dieu de la muerte de Dios et du nihilisme du 19e siècle y del nihilismo del siglo XIX à la mort de l'homme. a la muerte del propio hombre. Au cours du 20e siècle, Eso durante el siglo XX. pour aboutir à un Para effondrement finalmente sans llegar a un précédent, hundimiento sin de la precedentes institución de la familiar, institución de la familia, vecteur de que la es el personne vector de la humaine, persona humana, dans la seconde en la moitié du segunda 20e mitad siècle. del siglo XX. Ainsi, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, sa théorie du o surhomme, Nietzsche, con su teoría del superhombre, qu'il présentait superhombre que comme presentaba le remède au como el désespoir remedio a la provoqué par la mort desesperación de Dieu. provocada por la muerte de Dios, Sigmund Freud, y también Sigmund Freud, avec sa nouvelle con su anthropologie nueva antropología basée sur les pulsions basada primaires en las pulsiones primarias en tant que como motivo motivación de exclusiva l'agir humain, de las acciones humanas, Jean-Paul Sartre o como Jean-Paul Sartre et son nihilisme y su libertaire, nihilismo libertario, apparemment génial, que aparentemente era algo genial. ont achevé d'inoculer Estos tres pensadores han terminado de inocular en la conciencia colectiva et donc y por individuelle tanto también en la individual l'idée que la libération la idea de de que l'individu la liberación del individuo passe par le pasa meurtre du por père. el asesinato del padre. Et ils ont réalisé leur plan diabolique Y han llevado a término su plan diabólico par le bien des célèbres événements a du través mai de los 1968, famosos eventos de mayo de 1968, de mayo del un 68, mouvement libertaire un movimiento libertario dont les idées se sont cuyas ideas se propagées propagaron au-delà de l'ancien más rideau allá de fer del telón de acero à partir de la chute du mur de a Berlin partir de la caída del muro de Berlín en 1989. en 1989. Ensuite, A continuación du meurtre du père, del asesinato del padre, on est passé pasamos au meurtre de la mère al asesinato de la madre, avec le féminisme con radical el feminismo radical qui oppose le droit des que femmes, enfrenta los derechos de la mujer, leur liberté et leur su libertad égalité, y d'une su part, igualdad, por una parte, et leur identité féminine dans le con cadre de la la identidad complémentarité des femenina sexes, que se encuentra en el marco de la complementariedad de los sexos et donc la maternité, y por tanto con la d'autre part. maternidad. Margaret Sanger, Margaret Sanger, fondatrice du que planning fue la familial fundadora de la international planificación familiar et internacional figure de proue du féminisme y occidental, figura prominente del feminismo occidental, ne voulait-elle pas de hecho quería l'accès libre et el gratuit acceso libre a la y gratuito contracepción a los anticonceptivos pour libérer la femme de l'esclavage. para liberar a la la mujer reproducción. de la esclavitud de la reproducción. Ainsi a-t-on De esta étouffé manera hemos asfixiado le sens de la féminité el sentido et de la maternité feminidad y de la maternidad au sein de la culture en el seno de la occidentale. cultura occidental, Car nous savons bien, porque sabemos perfectamente quand la que entre contraception la contracepción et l'avortement y el légalisé aborto et remboursé, legalizado y además pagado con fondos públicos, il n'y avait qu'un pas no había más que un solo paso. que les législateurs Y este paso están los pressés de legisladores franchir se dans apresuraron les années a 1990 franquearlo et en 1980. entre las décadas de 1970 y 1990. À la fin du XXe siècle, A finales del siglo XX, le père, el padre, la mère, la madre, l'époux, el esposo, le fils, el hijo, la fille, la hija, tous avaient donc perdu todos y cada uno de ellos habían perdido statut su estatus. qui leur est pourtant dû dans Su une estatus que société por digne de tanto son nom. se les debía, que sin embargo se les debía La en famille una sociedad digna de était tal nombre. ébranlée. La familia dans ses fondements. estaba quebrantada en sus cimientos. De nos jours, Actualmente, elle est même devenue la familia incluso se ha convertido un concepto en un concepto abstracto e inestable, sujet d'interprétation sometido a diverse, interpretaciones et diversas contradictoires. y contradictorias. D'où le malaise De ahí ressenti procede el malestar par que les sienten los législateurs legisladores lorsqu'il s'agit cuando de la tienen ante sí la définir. tarea de definirla.
Y de ahí procede también esta reciente decisión tomada por el gobierno francés de sustituir el Ministerio de la Familia por el Ministerio de las Familias. Según afirma, lo ha hecho para tener en cuenta las diferentes realidades de la sociedad contemporánea, ante la indiferencia casi generalizada de la opinión pública y con la aprobación ruidosa y clamorosa del entorno político-mediático dominante. Hay que entender que este largo proceso que se puede calificar de revolucionario, que comenzó con la muerte del Dios Padre en el siglo XVIII y terminó con la muerte del hombre convertido en un simple individuo a finales del siglo XX, este largo proceso conduce directamente a la ideología del género. ¿Pero cómo? Ahora que estamos a principios del siglo XXI, las sociedades occidentales se han convertido en desiertos espirituales y demográficos. Basta con pasearse por las calles de Londres, París, Berlín, Madrid o Roma para darse cuenta de lo que estoy diciendo. Pocos niños, pocos carricoches, pocos carros de bebés y familias reducidas a su mínima expresión. Un hombre y una mujer que a menudo son simplemente compañeros de vida y que cohabitan, que viven juntos durante un tiempo limitado, a veces con uno, dos hijos, siempre y cuando no sustituyan a los hijos por mascotas. Y tenemos también a las parejas homosexuales que están simplemente enredadas, liadas, y que cada vez expresan más su diferencia. Después tenemos también la presencia masiva de una población extranjera que en Europa Occidental sumerge a los pueblos nativos paralizados. Esta población extranjera procede de otros continentes, los continentes del hambre y de la opresión política, con culturas y religiones diferentes. Es en definitiva un laicismo, un relativismo y una indiferencia generalizados y alimentados por ese famoso díptico del Imperio Romano en su máximo apogeo, y al mismo tiempo abocado a la depravación y a un declive inevitable. Panem et circenses. O si prefieren que utilicemos un vocabulario más actual, es la sociedad de los bienes de consumo y del ocio, pero llevado a su máximo exponente, a ultranza. Todo esto en lugar de el esfuerzo y del trabajo. Estos ciudadanos individuos que son individualistas se entregan a la soledad en el mejor de los casos y en el peor de ellos al suicidio. Suicidio a veces asistido y legalizado. Estos ciudadanos son radicalmente indiferenciados. No son más que consumidores que los sitios web, Internet, utilizan como su mercado gracias a las evaluaciones estadísticas de lo que desean. Esto que acabo de describir es la imagen de la sociedad occidental del vacío, que además es una sociedad depresiva y adolescente. De ahí al bricolaje del género
il n'y avait qu'un pas. solamente había un paso. Et c'est ce vide Es ese vacío qui a permis à des que ha Mistoteles, permitido a los Mefistófeles occidentales, en particulier sobre todo a los américains, estadounidenses, de mettre au point afinar le projet de reconstruction su proyecto sociale de reconstrucción social sur des bases basado pseudo-scientifiques en et laïcistes, bases pseudocientíficas y laicistas, proprement diaboliques. que son verdaderamente diabólicas. Oui, le terreau est désormais El caldo prêt de cultivo está listo pour la révolution para la finale, revolución final, qui correspond aussi la revolución que corresponde además à l'ultime al combat combate definitivo, évoqué par que es el que l'Apocalypse, menciona el Apocalipsis, la révolution que es du la genre, revolución del género, qui fait de l'individu un zombie. que convierte al individuo en un zombie. C'est le nihilisme total, Es el nihilismo total, radical, absolu, absoluto, qui sonne le glas de l'humanité. que es el preludio de la muerte de la humanidad. C'est l'heure du combat Es la hora del combate entre ces ténèbres entre estas, entre lo tenebroso, entre estas tinieblas, donde naufraga una humanidad que está aux prises avec les enfrentada démons du nihilisme a libertaire. los demonios del nihilismo libertario. Et la El lumière combate entre esto y la de luz l'Église que seule solamente la Iglesia porte tel un flambeau, solamente la Iglesia puede aportar, puede Semblable llevar, como si fuera una trop antorcha, souvent à cette que se petite parece en flamme demasiadas ocasiones a de esa pequeña l'espérance llama de la que esperanza chantait déjà Charles que Péguy cantaba Charles Péguy il y a un siècle, hace ya un siglo, et que nul bourrasque y que ninguna tormenta ni ne borrasca saurait éteindre. podrá apagar. Car notre foi dans Porque le Christ nuestra fe en Cristo, se fonde que es el fundamento notre espérance, de nuestra esperanza, c'est-à-dire notre foi es dans le decir, Christ nuestra ressuscité. fe en el Cristo, en Jesús resucitado, nouveau. el hombre nuevo, Dieu fait homme, Dios hecho hombre, et bien ce es flambeau esa antorcha, esa llama illumine nos que ilumina vies nuestras vidas y nos nuestra consciences conciencia d'hommes et de de femmes hombres y de mujeres créés à creados l'image a et à la imagen y ressemblance de semejanza de Dios. L'Église La Iglesia est bien le dernier et es el unique rempart último y el único refugio contre la nouvelle que existe barbarie contra du esa genre, nueva barbarie del género. auprès de laquelle Y ante Il esta s'avère iglesia que même resulta les que uns de incluso Attila los unos de Atila au 5e en el siècle siglo V n'étaient qu'une menace dérisoire. se convirtieron en una amenaza insignificante. Oui, ces barbares Estos bárbaros qui au crépuscule que en el crepúsculo de l'empire del devenu chrétien, imperio, que se había convertido ya en le cristiano, pape Léon Ier el Papa León I réussit à arrêter aux portes de consiguió Rome, detenerlos en las puertas a de force de Roma persuasión. gracias a su persuasión. ont su arrêter Y esos leur action bárbaros maléfique. supieron detener ahí su acción maléfica. En sera-t-il de même de nos ¿Harán lo docteurs mismo fausses nuestros contemporains? doctores Fausto contemporáneos? Espéront-ils le briser de leur pacte diabolique ¿Aceptarán romper su Avec pacto l'adversaire diabólico contra qui o leur con el dit, adversario, comme que à es nos el que les premiers dice, parents, como dijo a nuestros primeros padres, vous serez comme des dieux? ¿vosotros vais a ser como dioses? Oui, aujourd'hui, Sí, en la actualidad l'Église la est le Iglesia dernier et es unique rempart el único y el último refugio contre la nouvelle contra esta barbarie. nueva barbarie. Mais comme Pero si tenemos compte tenu des mœurs en païennes, cuenta las costumbres y los dans un hábitos monde paganos moderne qui en est le este nôtre, mundo moderno, la parole de l'Église la palabra de la Iglesia tiene doit être que ser claire, clara, limpide, tajante, sans ambiguïté sin ambigüedad et assez forte y con la fuerza suficiente pour arracher les croyants para sustraer a los creyentes ainsi que les soustraire à l'alliance du Christ. de aquello que y a su les aleja enseñanza. de la alianza de Cristo y sus enseñanzas. Ce que je vais dire par la suite A continuación n'est pas écrit. voy a hablar de algo que no está en la conferencia Mais que había je escrito tiens à le originalmente. dire, Pero quiero decirlo ce qui est triste, porque hay algo que me parece triste. les pays occidentaux Los países occidentales
ont comme décidé han decidido de se coaliser han decidido secularizar, pour s'opposer radicalement et frontalement à Dieu oponerse frontalmente y radicalmente a Dios, en édictant des lois qui démolissent le dessein dictando de Dieu leyes que sur la famille. destruyen y todo sur lo le que ha mariage. dicho Dios sobre la familia y sobre el matrimonio. Il y a une volonté Hay una voluntad et des moyens y financiers, medios financieros techniques y et técnicos médiatiques, y mediáticos, non seulement pour faire éclater, no solamente para romper o mais destruir, aussi et surtout sino también y sobre pour todo, diría détruire yo, les fins du mariage, para acabar con la pour noción del déstructurer matrimonio, et dénaturer para la cellule desestructurar familiale. y desnaturalizar lo que es la célula de la familia. Malheureusement, de Por haut desgracia, prélat, ici surtout des nations opulentes, sobre todo en los países más opulentos, s'emploient à pero en apporter todas partes, des modifications están deseosos de à la doctrine modificar la et à la doctrina morale chrétienne y la moral cristianas concernant le mariage, en todo lo que se refiere al les divorcés matrimonio remariés et d'autres structures y otras irrégulières. estructuras regulares. Ces gardiens de la foi Los guardianes de la fe qui devraient défendre les son dépôts los que deberán defender du magistère lo que defiende el magisterio de la doivent Iglesia savoir y tienen que saber qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu que tendrán que rendir cuentas ante Dios et que le problème y fondamental que el problema fundamental posé par l'éclatement des fins que du mariage supone la destrucción de la fe en Es el un matrimonio problema es un problema moral moral natural. C'est au plan naturel Y en este plano natural, que l'homme et la femme el hombre y la mujer sont appelés à s'unir son llamados a indissolublement unirse de forma indisoluble pour se témoigner de la tendresse, para dar testimonio de la ternura, pour se soutenir para mutuellement apoyarse mutuamente dans une harmonieuse en una complémentarité. complementariedad armoniosa. Cette réalité naturelle, Esta realidad natural c'est cette réalité matérielle que le es Seigneur esta a realidad élevé à la material dignité des que el sacrements Señor elevó a sacramento. et que l'Église doit défendre et Y protéger es esto lo que la Iglesia tiene que defender y proteger jusqu'à la mort hasta la muerte, pour le salut de l'humanité. para la salvación de la humanidad. Comme mon texte est écrit, je ne voudrais pas vous ennuyer, je voudrais seulement passer Y ahora ceux qui me traduisent. voy a continuar con la conferencia después de este inciso. Je voudrais seulement passer pour les dernières parties de Y ahora voy a pasar a la última parte de la conferencia. notamment j'ai déjà défini ce que c'est que le genre. et Porque vous le como lirez ya he plus tard. definido lo que es el género, Je saute également voy a saltarme esa description parte. du vocabulaire. También voy a saltarme Vous el savez vocabulario que de la maintenant, construcción. On parlait de l'époux, Antes hablábamos du mari. del esposo, de la del femme. marido, de la mujer, de la esposa. Maintenant, on parle du partenaire. Ahora, sin embargo, se habla de compañeros. Avant, nous parlions de la maternité. Antes se hablaba de la maternidad. Maintenant, on parle des droits de la femme. Pero ahora hablamos del derecho de la mujer a librement de son disponer corps. de su cuerpo libremente. On parlait de la famille. Antes hablábamos de la familia Maintenant, on parle des familles. y ahora hablamos de familias en La plural famille sous toutes ses formes. o la familia en etcétera. todas sus Donc, formas, il y a une destruction etcétera. du vocabulaire ¿Esto qué es? lui-même. Una destrucción del vocabulario. Et les mass médias nous Y los introduisent medios de dans comunicación ce de nouveau masas vocabulaire. nos meten, nos quieren introducir en este nuevo vocabulario. Je sauterai également sur la diffusion de También l'idéologie du genre me voy a saltar de aparte de la difusión de la ideología au del niveau género des États, en los estados, avec tous les moyens employés pour con cela. todos los medios que dichos estados utilizan para ello. Vous le lirez cela. Au niveau des organisations Y internationales, también en cuanto a las organizaciones internacionales. et maintenant je vais passer à la Voy a dictature pasar a lo que yo llamo la dictadura, par la subversion idéologique.
a través de la subversión ideológica y de la sumisión ideológica. Selon l'idéologie du genre, Según la ideología del género, c'est la page 13, la famille est la devenue familia se ha convertido un lieu en un lugar où se négocie le pouvoir. donde se negocia el poder. Elle n'est plus la cellule de base Ya de la no es société. la célula básica de la sociedad Et encore moins un lieu y ni d'amour mucho menos es un lugar et de communion de amor interpersonnelle. ni de comunión interpersonal. La famille est en source d'inégalité La familia, selon les théoriciens du genre. decían los teóricos del género, era una fuente de desigualdad. Il faut changer les relations de Y por eso hay pouvoir que cambiar las relaciones de entre poder l'homme et la femme, entre los hombres y las mujeres, entre garçons et entre filles, los niños y las niñas, dès l'école primaire. y hay que hacerlo desde la enseñanza primaria. On sait que de nombreux Sabemos des pays que occidentaux, en bastantes países occidentales ces objectifs sont passés estos objetivos dans les se han faits. convertido en hechos, en una Ainsi, realidad. Por ejemplo, En France, en Francia l'ABCD de l'égalité est un programme existe un d'enseignement programa de français enseñanza que se llama el ABC de la igualdad, qui avait été proposé par que fue idea de Vallaud-Belkacem, Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des droits des femmes, cuando era ministra de los derechos de la mujer, dont l'objet était de lutter contre le y el objetivo de sexisme este programa era luchar contra el sexismo y los estereotipos de género, según decía ella. Ce programme Este programa enseñé se de manière introdujo expérimentale de forma à experimental partir de l'entrée 2013 a partir del curso 2013-2014 dans quelques 600 en classes maternelles 600 aulas de educación infantil y primaria et élémentaires. en Francia. Face à l'opposition que suscita Esta cette iniciativa pédagogique, pedagógica se encontró con bastante le oposición 25 y novembre por tanto el 25 2014, de noviembre de 2014 Najat Belkacem, la ministra Vallaud-Belkacem, devenue ministre de l'Éducation que en aquel nationale, momento era ministra de Educación Nacional, a remplacé l'ABC, sustituyó este programa, el ABC de la igualdad, por un plan de acción qui reprend les grandes lignes de son projet que antérieur. recuperaba a grandes rasgos las directrices del proyecto Les anterior. partisans de l'idéologie du genre Los partidarios de la ideología del género veulent donc susciter des politiques querían crear políticas que debilitaran ce qu'ils appellent lo que les ellos structures llaman las estructuras de contrainte, sometimiento. c'est-à-dire toutes les forces Llamaban politiques estructuras de sometimiento a todas las fuerzas políticas, y religiosas culturales y religiosas qui attribuent des que rôles atribuyen funciones, de genre roles de género stéréotypés estereotipados aux femmes et aux a hombres y a mujeres y que por restreignant les tanto choix de vie des limitan femmes et las des filles decisiones de vida de las mujeres y las niñas y que obligan a los homosexuales a adoptar dans des rôles roles hétérosexuels heterosexuales, qu'ils refusent. los cuales obviamente rechazan. On retrouve ici Esto que nos encontramos aquí son les deux affluents dos empoisonnés afluentes envenenados que produisent que le se unen fleuve para dar lugar a un appelé río gendre, llamado género. le féminisme et le groupe homosexuel Ese río es el feminismo y los grupos homosexuales LGBT. y transexuales que se llaman LGBT. Dans son livre qui vient de paraître, En Religion, l'heure de su vérité, obra, en su libro que acaba de ser publicado, titulado Religión, la hora de la verdad, Monseigneur Roland Monseñor Minerat, Roland Mineraz, archevêque de Dijon, arzobispo de Dijon, affirme ainsi: afirma lo siguiente, y cito: la modernité la modernidad a voulu miser sur ha querido l'homme apostar por un coupé hombre de Dieu. cortado de Dios. Or, si Dieu a créé l'homme Y et les si êtres, Dios ha creado el mundo y los seres humanos, il a imprimé en eux un ha ordre issu de imprimido sa en ellos sagesse un orden procedente de su et sabiduría de sa raison, y de su razón. un ordre intelligible Es decir, un orden inteligible
para nosotros, En d'autres termes, comprensible para nosotros. Os lo voy a explicar con otras palabras. l'idéologie du genre La ideología del género s'enracine dans le hunde sus relativisme raíces en el relativismo, dans lequel según tout est el cual possible todo es posible et tout est y acceptable. todo es aceptable. Benoît XVI, Benedicto XVI puis le pape François y a continuación el Papa Francisco disent que nos sociétés han declarado que nuestras sociedades s'orientent vers une se orientan dictature du hacia una relativisme dictadura del relativismo qui ne reconnaît que que solamente reconoce le propre el ego propio ego et ses désirs. y sus propios deseos. Cette idéologie Esta ideología qui a pénétré la société que ha penetrado en todas las capas de la sociedad s'immisce dans l'Église se inmiscuye dentro de la Iglesia desde el exterior, et aussi de l'intérieur. pero también desde dentro, también desde el interior. L'archevêque émérite de Chicago, El arzobispo emérito de Chicago, décédé en avril fallecido 2015, en abril de 2015, le cardinal Francis el George, cardenal Francis George, a déclaré le 12 novembre declaró 2012 el 12 de noviembre de 2012 que s'il pensait que lui-même que si bien mourrait él pensaba que él dans iba son a lit, morir en su propio lecho, en su propia cama, ce qui est avéré lo vrai, cual resultó ser cierto, il se pourrait bien que son successeur era bastante previsible que su sucesor meure en prison falleciese en la cárcel et que celui-ci y que el sucesor de su qui le sucesor succéderait pourrait lui aussi bien mourir podría morir mártir siendo mártir en una sur une place publique plaza pública à cause du fait por haber, por ejemplo, dénoncé denunciado la la decadencia d'une société de una sociedad, tout en s'efforçant esforzándose de reconstruire por patiemment reconstituir de forma la paciente civilisation la civilización, comme l'Église exactamente como ha hecho la l'a souvent Iglesia fait dans l'histoire de en l'humanité. multitud de ocasiones en la historia de la humanidad. Il y a donc des groupes, Por tanto, existen presión. grupos de presión, des lobbies lo que se llaman lobbies, qui veulent imposer que l'idéologie quieren du genre imponer la ideología del género et le relativisme moral. y del relativismo moral. Et si la famille est en danger, Y si la familia está en peligro, c'est la société qui también est en está en danger. peligro la sociedad Et aussi la foi elle-même. y también la fe. En effet, De hecho, les évêques los obispos et donc aussi les y prêtres también los sacerdotes, que et les son coopérateurs quienes cooperan con ellos, sont appelés están à llamados défendre a defender la sainteté du la mariage santidad del matrimonio et de la famille. y de la familia. S'ils faillissent à leur mission, Si no cumplen con su misión, notre avenir, nuestro futuro, celui de l'humanité, el futuro de la humanidad, est en grave danger, corren grave peligro, car la foi est porque toujours la fe menacée siempre par de deux manières, está amenazada por dos frentes. ou par la volonté de changer la O está doctrine amenazada por la immuable, voluntad de modificar esa doctrina inmutable, ou en donnant le o mauvais está exemple. amenazada porque se da un mal ejemplo. De nos jours, Actualmente on assiste somos spécialement testigos especialmente a un combat del combate frontal que se está librando, un combate frontal violent y violento entre l'esprit du monde entre el espíritu del mundo et l'Esprit Saint. y el Espíritu Santo. Je m'explique. Y voy a explicar en qué consiste esto. Dans les premiers temps En los de l'Église, orígenes de la Iglesia, par exemple à Rome, por ejemplo, en la época en Roma, nous savons que Saint Paul, sabemos que San Pablo, lisons le premier y chapitre lo verán romain, si leen la epístola a los Romanos capítulo 1, le contexte culturel sabemos por San Pablo, por tanto, que el contexto cultural era bastante similar à celui que nous al connaissons contexto aujourd'hui, cultural que estamos viviendo actualmente, avec la banalisation con de la l'adultère, banalización del adulterio, de la la poligamia, de l'homosexualité, la homosexualidad, de l'avortement. el aborto. Les chrétiens de cette époque Los cristianos de n'ont esta pas época, de accepté aquella le época, compromis, no aceptaron ningún compromiso, mais ils sont restés fidèles sino à que l'évangile, se mantuvieron fieles al Evangelio. même si leur témoignage Incluso allait à aunque su contre-courant testimonio fuera a de la contracorriente de la culture cultura dominante. C'est grâce à leur exemple Y gracias a su ejemplo, crédible que fue creíble, qu'ils ont pu être le levain pudieron convertirse Dans en la la pâte levadura païenne de dentro cette de la époque. masa pagana de dont aquella parle época, Jésus.
según nos decía Si Jesús. bien que petit à petit, De forma que poco a poco on assista a se une produjo conversion du una peuple entier. conversión de pueblos enteros. Et c'est ainsi que Y de l'Europe esa manera Europa devint chrétienne se volvió cristiana et qu'on vit fleurir y se une produjo civilisation el florecimiento de una civilización marquée par le marcada christianisme, por el cristianismo, où le mariage, en la cual en el particulier la dignité de la matrimonio, femme, especialmente la dignidad de et la la mujer, famille, la familia, avec le respect des enfants, el respeto por Depuis los la niños depuis leur desde concepción, su concepción, ont été mises en évidence. se pusieron de relieve. Nos ancêtres dans la foi Nuestros ancestros en la fe avaient donc choisi decidieron, por tanto, elegir l'Esprit Saint, el Espíritu Santo y no y pas no l'esprit du el monde. espíritu mundano, quoi qu'il en a coûté, costase lo que costase. c'est-à-dire jusqu'à Es la decir, dérision, incluso hasta sufrir burla la y mofa, discrimination, et discriminación même le martyre. o incluso martirio. Or, durant les 2 derniers synodes, Sin embargo, durante los dos Sur la últimos famille, sínodos sobre la familia, en 2014 celebrados et en 2015, 2014 y 2015, dans un contexte social en un contexto et culturel social très y cultural, semblable como digo, muy similar à celui de Rome antique, al que había en la Roma antigua, du moins en Occident, por lo menos en Occidente, banalisation, es decir, caracterizado por la et banalización légalisation du y la divorce, legalización del par divorcio consentement mutuel, por consentimiento mutuo, de l'union civile provisoire, la unión civil temporal La o las parejas de hecho, la de anticoncepción, l'avortement, el aborto, de la manipulation la manipulación génétique, genética, de la fécondation la in vitro, fecundación in vitro, comportant le massacre que suponen la masacre Des fetus de indésirables. fetos considerados indeseables, la légalisation du mariage la homosexuel. legalización del matrimonio homosexual Voyez-vous la tentation de la o la compromission tentación de avec l'esprit du monde consentir al espíritu del mundo, d'aujourd'hui a surgi todo par eso le que biais existe en la actualidad. d'un alibi Todo esto ha surgido théologico-pastoral erroné. gracias a una excusa teológico-pastoral errónea, L'adaptation que de es l'enseignement la de adaptación l'Église de las enseñanzas de la Iglesia avec aux réalités du monde a las realidades del mundo contemporain, contemporáneo. ou si l'on préfère, O si prefieren que se lo explique dans un en un langage lenguaje théologique, más teológico, l'adaptation de la doctrine esto es de la adaptación de la doctrina de la Iglesia au cas particulier a los casos particulares qui relèvent de la pastorale. que se corresponden con la pastoral. Ce véritable engouement pour ce Este modèle, auténtico entusiasmo que se manifiesta por este modelo, qui n'était pourtant pas une que sin embargo découverte no es un récente, descubrimiento reciente. il suffit de voir les théories Piensen de Hans en las teorías desviadas de Hans Kuhn, Kuhn, relayées par des médias que son complaisants, favorecidas o comunicadas por los medios Y de comunicación católicos. indulgentes, incluidos medios católicos. a gagné un certain nombre Estas d'évêques teorías, esta adaptación ha ganado bastantes adeptos, entre ellos obispos. et un des évêques a même dit, Incluso hay un obispo que ha sans, dicho, sans hésitation, sin ningún género de duda, sin en dudar, qualifiant ces ha paradigmes calificado a este paradigma comme une fontaine de de la fuente révélation. de la revelación. Je vais conclure. Y dicho esto, voy a pasar a la conclusión. Je voudrais tout simplement citer Y para ello me gustaría citar la lettre aux un familles extracto de la Carta a las Familias du pape Jean-Paul II del Papa San Juan Pablo II, le 2 février que data del 2 de 1994. febrero de 1994. Cette lettre est sans ride. Esta carta no ha Très perdido actuelle. ni un ápice de pertinencia y sigue siendo de aplicación muy actual. Je la lis. Voy a leerla. Que le Christ, Que Cristo, qui est le même que es el mismo hier que era ayer Aujourd'hui y que es et hoy à jamais, y que lo será por siempre, soit avec nous, esté con nosotros tandis que nous fléchissons mientras les nosotros genoux flexionamos las devant le rodillas Père, ante el Padre, de qui viennent del cual proceden toute paternité, toda paternidad, toute maternité toda maternidad et toute famille. y toda familia humana.
y avec les paroles mêmes y con las palabras de la de prière la oración qu'il adresse au Père, que Jesucristo Et qu'il nous a dirigió a su lui-même Padre enseñé, y que nos enseñó qu'il nous donne encore y une que fois nos sigue dando, le gracias a témoignage ella, de l'amour una vez más el testimonio del amor avec lequel il nous con el aima cual jusqu'à nos la fin, ama hasta el fin, avec la puissance de sa vérité. con la potencia de su verdad. Je parle à l'homme de notre Hablo temps al hombre actual pour qu'il comprenne para que entienda la grandeur la grandeza des biens de los bienes, que sont la famille, de los bienes que son el matrimonio, la famille la familia et la vie. y la vida. Le grand péril Y que entienda el gran peligro que constituye el par le rechazo refus de respecter ces réalités a respetar estas realidades y la falta de consideración pour les valeurs por los suprêmes valores supremos qui fondent la famille que fundamentan la familia et la dignité de l'être y la humain. dignidad del ser humano. Que le Seigneur Jésus Que el Señor Jesús nous redise tout nos cela revele todo esto avec la puissance con la potencia de la sagesse y la de la sabiduría de la cruz, afin que l'humanité para que la humanidad ne cède pas no ceda à la ante la tentation tentación du père du mensonge del padre de la mentira, qui la pousse que la constamment empuja constantemente à prendre des voies a larges embarcarse et en dégagées, caminos anchos y despejados, à l'apparence facile et agréable, a tomar esos caminos que aparentemente son fáciles y agradables, mais qui sont en réalité pero que en remplis realidad de están pièges sembrados et de de dangers. trampas y de peligros. Qu'il nous soit donné de suivre toujours Que nos enseñe siempre a seguir celui qui a est le aquel chemin, que es el camino, la vérité la verdad et la vie. y la vida. Saint Jean-Paul II a dit San à Juan Pablo plusieurs II ha reprises dicho en varias ocasiones, dijo en varias ocasiones, que le futur de que el futuro de la l'humanité humanidad passe pasa por la par la familia. famille. Oui, Sí, si la bataille si la finale batalla final entre Dieu entre Dios El reino y de el Satán reino de Satán concerne le mariage et la famille, pasa por el matrimonio y la familia, il faut que nous prenions tenemos que tomar conciencia de toute urgence urgentemente que nous nous situons de que estamos ya déjà en el centro de au cœur de cette bataille esta spirituelle batalla espiritual, dont dépend l'avenir de nos sociétés de la cual depende el humaines. futuro de nuestras sociedades humanas. Et nous savons que la Y famille sabemos que la familia, fondée sur le mariage que se d'amour, fundamenta en el matrimonio Monógamo, del amor, el matrimonio monógamo, libre, el matrimonio libre, fidèle fiel, et indissoluble, indisoluble, en est la cellule es de esa base. célula básica. Nos familles chrétiennes Nuestras familias cristianas son son como des multiples esas alvéoles. múltiples De celdas de cera de Donc fragiles. de las toujours colmenas, a esas fortifier. celdas, esos alveolos frágiles y que siempre tenemos que estar reforzando y protegiendo, Qui constitue la que ruche constituyen la colmena, où chacun est appelé donde à todos goûter estamos le miel llamados de la a probar vérité, la miel de la verdad. c'est-à-dire Esa miel que son les paroles las palabras salvifiques du Seigneur Jésus salvíficas del Señor Jesús et de son épouse, y de su esposa, la Sainte Église. la Santa Iglesia. En cette année Y en este jubilaire año jubilar de la miséricorde, de la misericordia, puissions-nous trouver refuge tenemos que poder encontrar refugio, comme Marie, al igual que María, la mère du Rédempteur, la madre del Redentor y nuestra madre. dans le cœur de Jésus, Tenemos que encontrar refugio, como digo, en el corazón de Jesús, dans son cœur en ese sacré, sagrado corazón transpercé atravesado par de amour amor pour nous, por nosotros afin qu'il ne soit y trop antes de tard. que sea demasiado tarde.